agresión. Cuando hagamos al control, autodestrucción. Cada vez el mundo está peor, más allá. La inconsciencia crecerá. Hoy aquí la inocencia morirá. Y no quiero que me digas que la culpa es mía y tuya. Tuya o mía. Con la cara destrozada y el alma por los cielos. Ay, no, me quiero matar. Deja mi bebé, puede ser fatal. Ay, no, quiero estar allá. Este planeta puede ser mortal. Nada más. Son vacías gotas de compasión. Sin querer vivimos una relación. Otra vez con las manos al revés. Morirás, por la boca muere el pez. Ahora quiero que me digas que la culpa es mía y tuya. Tuya y mía. Con la cara destrozada y el alma por los suelos. Ay, no, me quiero bajar. Deja mi bebé, puede ser fatal. Ay, no, que basta ya. Este planeta puede ser mortal. Este planeta puede ser mortal. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 15 de octubre,
del 2019. Nos encontramos en cabina con nuestro compañero David, aquí en Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? Hola Mateo, hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas quienes nos escuchan, gracias por estar en sintonía de nosotros. Bueno, estamos aquí a los tiempos debido a los acontecimientos que son de conocimiento público. No hemos podido estar aquí la anterior semana debido a que igual la Casa de la Cultura se encontraba como el lugar de acogida de los compañeros indígenas, y bueno, eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Reiterar nuevamente saludos a quienes nos sintonizan, ya sean por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación que se la pueden descargar de www.radiocasadelacultura.com, o a quienes ya nos están viendo y escuchando a través del Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio. Entonces, bueno, Mateo, ¿qué te parece si empezamos analizando poco a poco en este tiempo que tenemos todo esto que ha pasado aquí en el país, ¿no? Y que aparentemente, entre comillas, terminó el domingo, pero que está de largo todavía. Sí, hay gente que dice que todavía esto recién empieza. David, apóyese ahí, amplificando y difundiendo desde sus redes para que lo vean. Aquí su rol de locutor. Chévere igual poder estar aquí con ustedes para conversar. La semana pasada, como mencionó David, no pudimos realizar el programa. Teníamos también teníamos de hecho un pregrabado. Igual saludamos a los compañeros y compañeras de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global, que nos están acolitando también y nosotros ahí en cuestión apoyo mutuo, levantando una campaña de difusión, y que también hemos estado colectivamente trabajando. No pudimos hacerlo igual por cuestiones éticas. Del día de hoy nos hemos convocado para hacerlo aquí, desde aquí, poder conversar, reflexionar lo que ha pasado antes de que pase mucho tiempo, se apaciguen esas energías, esos ánimos que hemos recibido. En primer lugar, quisiera que David nos cuentes qué canción escuchamos al inicio. Cierto, me olvidaba, sí estamos escuchando una canción de la banda quiteña Falgue, Paren al Mundo, de su primera placa discográfica, Perdido en el Tiempo. Heavy metal quiteño, ecuatoriano, así ¿verdad? Una extinta banda que ya no se la ha visto. Bueno, regresaron, pero bueno, ya no era lo mismo. No, ya ojalá regrese. No, sí, chévere para escuchar. Igual estaremos escuchando un poco de alrededor y del programa. Agradecemos a todos los que se van sintonizando. Escriben internacional, escuchar algo ahí mientras seguimos conversando sobre las coyunturas y la política actual, ¿no? Bueno, hemos podido conversar sobre las reformas laborales que se venían proponiendo, sobre estas desatenciones que sistemáticamente el gobierno ha realizado. Sin embargo, nunca creo que nos imaginamos que iba a estallar de una manera, la verdad, así, ¿no? No, o sea, bueno, todo empezó fue el 1 de octubre, específicamente a las 8 de la noche, cuando el presidente de la República, mediante cadena nacional, expone todas las medidas económicas que no fueron bien recibidas. Empezó igual con una serie de reuniones a ese día martes, y se especulaba mucho, ¿no? Especialmente con que iban a subir el IVA del 12 al 14, al 15, iban a subir el gas también, el porciento que iban a subir al gas, y finalmente, de todos esos rumores, la primera medida que fue anunciada fue fue quitar el subsidio a los combustibles, ¿no? Y también los efectos sobre el sector público, que los trabajadores públicos debían prácticamente regalar un día de trabajo al Estado como una especie de compensación, además de los despidos que se iban a dar. Y especialmente el punto en que se refiere
al quito, a quitar el subsidio de los combustibles fue el que quizás estalló más sobre la población. En primera instancia, quienes tomaron medidas fueron los transportistas específicamente, y ahí es cuando comienza a darse toda una movilización social, porque bueno, a pesar de que pero ya con lo que ya la medida que tomaron lo de el sector de la transportación ecuatoriana, ahí sí realmente estalló aún más, porque ya al quitarte el subsidio y alzar inmediatamente la gasolina, en este caso, como Ecopaís, por ejemplo, inmediatamente se te comenzaban a subir los pasajes y comenzabas a tener un efecto en tu economía diaria. Y fue así como el 3 de octubre, 2 días después, 48 horas después de que comienza, se dieron a la comunidad, a la opinión pública las medidas, comienza toda esta serie de manifestaciones y paralización que realmente yo nunca antes había visto y tampoco la había esperado. No sé tú qué digas. Claro, ¿no? Bueno, ¿cómo haberla visto? Realmente nosotros somos de aquella generación que básicamente nuestra adolescencia en alguna parte y esa juventud universitaria ha transcurrido durante esa dura represión que los 10 años del correísmo ha dejado, ¿no? Y también eso también ha hecho que no estemos tan vinculados a vivir esa cuestión. Bueno, yo tengo recuerdos de la última vez, así, de cuando fue lo de Lucio, que era un panorama medio similar, ¿no? Yo quizás ese ambiente, este ambiente medio insurgente, por así decirlo, no sé qué palabra usar, o sea, digamos que el ambiente que vivimos de protestas, así, de tanta conmoción social, quizás fue en el 30S del 2010, si no me equivoco. Claro, Claro, puesto en un solo pero día, bueno, ¿no? fue un día, pero digamos que ya pasó, a pesar de que también hubo muertos, obviamente, pero igual fue un día, ¿no? Y como un viernes, si no me equivoco, y el sábado ya como que todo se tranquilizó, pero en cambio aquí fueron como 12 días, ¿no? Un día peor que el otro. Y realmente, claro, y después tú dices lo de Lucio, en algo recuerdo, creo que tenía 7, 8 años cuando fue lo de Yamil Maguad, también fue fuerte eso también, ¿no? Claro, ahí yo lo vi por televisión, me acuerdo, en cambio, Sí, algo yo también no yo lo vi en las calles. yo recuerdo, bueno, aunque quizás el efecto fue más de lo que conlleva el fenómeno de la migración, ¿no? Varios de tus familiares, de la migración y de lo que fue el denominado feriado bancario, ¿no? Varios de tus familiares o conocidos perdieron mucho dinero por culpa de los bancos y después tuvieron que emigrar muchos de ellos, encima más. Yo me ubico en esos 3 momentos, la verdad. Y de eso yo nunca esperé que aquí, que ese hecho de insurgencia realmente llegue a pasar, ¿no? Especialmente como tú lo decías, ¿no? Después de casi una década donde el correísmo imperó y supeditó la lucha social, como ya lo habíamos analizado en los anteriores programas, y esto como que realmente fue impresionante, y ahí habrá que esperar un poco de tiempo para pasar esta resaca y quizás analizarlo un poco mejor también. Sí, bueno, es un tema realmente digno de analizar y podrá ser, hay incluso hasta ahora especulaciones de gente que sigue eh, como con inseguridades e incertidumbres al respecto de lo que se ha pasado. Creo que es difícil asimilar, es difícil poder digerir para algunas personas entre tanta desinformación y entre una tormenta también de cadenas que están dispuestas a sembrar como el miedo en ese sentido y entre todo eso, la gente ha seguido, se ha mantenido, y entre todas las formas que Policía Nacional y que todas estas instituciones ciudadanas del bien, entre comillas, han hecho para enfrentar a la gente, ¿no? Igual se veían Ujú. como videos en los que estos grupos como de gente que está legada de cerca o cercana a las ideologías burguesas, no apoyan al paro y ahora quieren hacer campañas solo para comprar en Supermaxi. Es Claro. decir, realmente
una forma de enfrentar la sociedad en una sociedad totalmente enfrentada, ¿no? Nosotros tal vez que Sí. estamos ahí impulsando cosas en contra de la xenofobia, en contra de eso, pensemos también en esas familias que ya estaban jodidas, fregadas con el sistema y hoy en día se les quiere atropellar un poco más, se les quiere poner un eslabón más abajo de la cadena. Entonces creo que por ahí es nuestra posición, igual desde las redes de Frecuencia Subversa hemos tratado de difundir lo que más se ha podido, ahí a los que nos siguen en redes, Sociales. un poco de eso, ¿no? Entonces, básicamente estas medidas fueron ampliamente rechazadas por los sectores, como mencionaba David, los transportistas al tener esa facilidad de cerrar las vías y de estar como orgánicamente articulados en la posibilidad de decir, bueno, a través de una radio, a través de un chat o lo que sea, de decir cerramos todas las vías, los transportistas se plegaron y impulsaron este paro, ¿no? Junto con la gente de Quito que estos Claro. primeros días como Y que fue como sostuvieron. que algo interesante ver nuestra organización, como que desde los barrios especialmente, ¿no? Y donde yo vivo, por ejemplo, casi como que la gente es como que medio insípida en ese sentido, ¿no? De organizarse y todo eso, pero fue para mí realmente interesante ver el otro día cómo cerraron la vía principal también, incluso llegó la policía y todo eso, y realmente yo sí me quedé anonadado de ver cómo la gente eh, hizo expresar su rechazo ante las medidas antipopulares de un gobierno que solamente está al servicio del capital imperialista de los Estados Unidos prácticamente, ¿no? Entonces como que veía como que se desfogaba toda esa ira, ¿no? Quizás en eso en algo se comparte con lo que fue la caída de Gutiérrez, en el sentido de que la gente ha comenzado a dudar, a increpar y a estar en contra del sistema político ecuatoriano, de sus instituciones como tal, ¿no? De que no ven un sentido en la política, no en la política, sino digamos propiamente en la politiquería que vienen haciendo las autoridades que están en cada uno de los organismos de control, ¿no? Digno de reconocer, ¿no? Las Claro. dirigencias indígenas totalmente Ahora ese es otro. posicionadas y fuertes, ¿no? Ya posteriormente. Ajá, posteriormente fue. Porque igual las dirigencias de los sector de transporte, no sé cómo habrán pactado, lo metieron preso al dirigente del taxismo Juan nacional Calderón. y aflojaron suavecito. Después de eso hizo que también de una u otra manera el paro de transportistas, o sea, no el paro, pero sí la falta de servicios siga, porque enfrentaron también a la población, ¿no? Y de una u otra manera el sector de los transportistas también queda un poquito ensuciado, ¿no? Porque aflojaron esa lucha y no la consideraron como colectiva, sino que más bien la vieron por su lado y en ese sentido el peso de la historia caerá sobre aquellos que se vendieron, aquellos que vendieron la lucha y sin lugar a duda caerá sobre todo sobre aquellos y aquellas personas que están detrás justificando esto con situaciones o herramientas viles, como la ministra del Interior Ese y el también es ministro otro. de Defensa. Eso también quería toparlo más adelante. Bueno, Mandemos unos saluditos a la gente que se nos está contactando y que nos escribe. Andrew Díaz, un compañero de hace tiempo ahí del PUN, de los tocadas y también de esas resistencias, nos dice saludos, un gran y fuerte abrazo a la resistencia indígena, un sentir colectivo realmente de agradecimiento y total, en ese sentido, total asombro, total, ¿cómo se podría decir? Alguna palabra que se me va ahí de la emoción de pensar, ¿no? O sea, con total lucidez se les puede ver a estas formas de resistencia que usualmente en la ciudad creen que los compañeros y compañeras indígenas son incultos, son ignorantes o son ingenuos. Esto es realmente una bofetada para todos aquellos colonialistas que seguían pensando eso. Esto es realmente una ruptura interesante que nosotros apoyamos. Chévere, pana Andrew. También Dani Dañado nos escribe, el bajista de Pulmón Verde, nos dice, no desinformes, la única hora que hemos tenido en estos 15 días y ya nos está achacando.
Saludos a Ojalá Pulmón Verde. saludos a Pulmón Verde, ojalá no le rompan la cabeza a David al salir de aquí por desinformar, no, mentira. No, también comentar un poco, ya más adelante comentaremos este suceso, esta solidaridad a conveniencia que los medios de comunicación han tenido para dirigirse, cubrir y referirse a este caso, al paro nacional, ¿no? Tenemos otro saludo que nos llega de Daniel Guayasamín Inga, que nos dice, saludos cumpitas, esa es, atentamente, Irreal, bacano, seguimos ahí en la resistencia, chévere, ahí nos pudimos encontrar con el pana, igual total reconocimiento, respeto y resistencia y salud para el compa que estuvo ahí al pie de la lucha, todos los días acolitando y apoyando con arte, con cultura, con estas cuestiones, estas herramientas que nos sirven tanto, como son las obras de teatro, los títeres, en ese sentido las banderas, estos elementos visuales que ayudan y acolitan a sobrellevar esos momentos duros y difíciles que fueron estos 12 días, ¿no? Y sin dejar de mencionar también acá la Casa de la Cultura, que se puso realmente asuntado y en ese sentido supo valorar la presencia y respetar esos derechos y esas vidas que estaban aquí acogidas, y también en ese sentido aplaudir ese tipo de iniciativas también de las universidades por haber sabido romper y fragmentarse de ese discurso ciudadano que nos quieren imponer, ¿no? Claro, de rechazo a nuestras lo iba a comunidades. mencionar también, como dije, mencioné varios sectores, desde los barrios, la gente misma, o sea, también la organización de la universidad, ¿no? Una universidad donde yo estuve 4 años, 5 años de que fue la central, ahí estuve estudiando, y nunca en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, nunca vi realmente una organización, una protesta concreta en contra de las medidas. Bueno, en ese tiempo estaba Rafael Correa y por obvias razones que conocemos, no, en la Universidad Central nunca se pudo encender en una lucha masiva contra aquellas medidas como que fueron contra la educación superior, por ejemplo, por nombrar algunas. Y fue interesante ver cómo en este caso la Universidad Central sí fue una de las primeras que salió a la marcha a manifestarse el 3 de octubre. Fue una marcha masiva porque también pude estar un poco tiempo y presente, y fui testigo de aquello, de cómo los compañeros realmente así se organizaron, de casi todas las facultades, y eso también fue interesante, ¿no? Porque la Universidad Central comenzó eso, después se unió la Politécnica, y terminamos con esta acción que realmente también es de aplaudir a las instituciones, ¿no? De que tanto la Católica, la Central, la Salesiana, prestaron sus instalaciones para que sean centro de acogida para los compañeros de los sectores y las comunidades indígenas. Sí, es de aplaudir totalmente. Y además de aplaudir totalmente a la convicción y a la fuerza con la que se motivaron las brigadas médicas de todas estas universidades, sí, ¿no? De también, la Católica, de la Central, y también hasta creo que de la UDLA, de la universidad, eso también, de la misma Universidad San Francisco, decían realmente créeme, si no fuera por los compañeros porque las todavía brigadas no son, me consta, porque todavía no es que son médicos ya titulados, sino son compañeros de estudiantes, estudiantes de medicina que voluntariamente formaron estas brigadas para salir los días de protesta y atender a los heridos de los enfrentamientos. Yo estuve ahí en las calles mismo, y me consta de que realmente si no fuera por estos compañeros de estudiantes de medicina, créeme, hubieran más tragedias, ellos estuvieran ahí. Más tragedias, más asfixias, ellos estuvieron realmente con un rol digno de impresionante. Yo realmente también les aplaudo y de aquí les agradezco que ellos estuvieran ahí, porque fueron los primeros que atendieron ahí, pese al gas, pese a los perdigones que disparaba la Policía Nacional, ellos incluso arriesgaron sus vidas por estar al frente y salvar las vidas, que eso es bacán, ¿no? Y te das cuenta que chuta, así. Así es. Bacán. Igual aplaudir de sobremanera, reconocer los roles, así como la gente está ahí en el pie del cañón, resistiendo con escudos de cartón, con escudos de madera, resistiendo todos esos embates bélicos que la policía y los militares desembocaban sin temor sobre la ciudadanía desarmada.
también reconocer que las otras formas de protesta, estando en segunda línea, acolitando en los voluntariados, acolitando en las cocinas, acolitando en las brigadas médicas, son igual de importantes que esto, ¿no? Y sin lugar a duda también reconocer a toda la gente que supo, que supimos o que siempre estuvimos en la conciencia de saber que esta es la manera de transformar, porque las otras formas, poniéndole otra cachet, poniéndole otra mejilla, sintiéndolo, como decían, sacando adelante, trabajando más, esa cuestión es irreal. Los únicos que se benefician aquí son los grandes empresarios, los grandes círculos de poder y las grandes mafias económicas que ya tienen suficiente poder y suficiente dinero en sus manos. ¿Por qué seguirles dando beneficios, no? Claro, o sea, bueno, digamos que eso también hay que decirlo también, que lamentablemente toda esta lucha y manifestación social también desembocó en el vandalismo también, ¿no? Y eso también hay que analizarlo. Y bueno, Así, o quizás sea, es por también una falta de conciencia, digamos, lo política también, ¿no? De la gente también, o sea, yo, que a veces aprovecha esto y que igual, o sea, debe ser algún hecho que no, también nos permita reflexionar un poquito también. así es, bueno, sí, en cuestión eso del vandalismo, yo creo que también esa es una excusa, una herramienta que utiliza la gente para deslegitimar la Claro, protesta, en ¿no? eso también Y van. en ese sentido, bueno, pueda que sea vandalismo, puede ser lo que sea, bueno, pero si la gente está atracando el Supermax y no nos pongamos a ver el tema Ujú. moral o el tema como si fuéramos paladines de la justicia, o sea, si la gente está ingresando a eso es porque hay necesidad, no porque hay Ujú. hambre. Creo que hay que ver las cosas desde otro sentido. Y en otro punto también en lo que sucede en Guayaquil, creo que también puede ser herramienta Claro. de los saqueos, de la inseguridad para generar esta inseguridad y que la gente no salga a protestar, O ¿no? Es algo sea, fue algo que yo vi en mi barrio, ¿no? Que la policía mismo llegaba y decía, están saqueando, están robando, y no pasaba. O sea, nosotros estamos monitoreando medios, estamos monitoreando noticias, y sin embargo ya era generar un estado de terror, ¿no? Para ujú, enfrentar a la población, como decíamos. la población entre sí, ¿no? Y lo que mencionabas de Guayaquil también fue como que un elemento perfecto para que las autoridades en Guayaquil, conjuntamente con el gobierno, logren cercar por un día a Guayaquil, ¿no? Y que no ingrese casi nadie o reprimirla con mayor Sí, fuerza. y además de hacer publicidades totalmente regionalistas donde dicen que no se van a recibir indígenas en Sí, Guayaquil porque no vagos, no. O quienes, sea, total unos epítetos totalmente de otro quienes tiempo. tengan la oportunidad de tener una cuenta de Twitter, bueno, sabrán ahí obviamente a lo que nos referimos, ¿no? Yo tengo Twitter y realmente, créeme, yo he visto, entre comillas, personalidades como actores, periodistas deportivos de Guayaquil en ese día que tuiteaban que sí, que estos, y no miente y pueden revisar, puedo decir el nombre de uno, Claro. muchos deben conocerlo, ¿no? Que es el señor, es un periodista deportivo, creo que estuvo en Ecuavisa, que es el señor Rómulo Barcos. Él decía que qué se creen estos indios que vienen acá. Ahí pueden revisar en la cuenta de él. Aunque tal vez Y probablemente ya no, la no habrá sé, y borrado. justamente cuando se cerró la negociación, era que más, entre palabras más y palabras menos ponían, o sea, ya ahora ya que negociaron y llevaron y se fueron con la soya, que el Muchurruna quede campeón, dijo, más o menos así. O sea, fueron ese sentido, fueron los comentarios que se fueron emitiendo Claro, o sea, por estas, entre comillas, personalidades. Y realmente es así como nos hacen creer que es la cultura allá en Guayaquil, ¿no? Cuando también hubo gente que también apoyó. apoyó también, eso hay que Sí, decirlo. sí, no, gente importante, igual como la gente del Centro de Derechos Y Humanos fue del una... CDH que están en Ujú, Guayaquil y que están haciendo una ujú, dura y bien parada campaña en contra de estos supuestos defensores de los ujú. derechos humanos que están ahí en los ministerios y en las presidencias locales. Bueno, Ah, vamos a mandar unos saludos a la gente que nos está escuchando. Diego Maldo nos dice saludos, compas, la lucha sigue, y nos invita a escuchar el día de mañana en la red de Centro Cultural Rompe Candados a las 7 de la noche. Harán una emisión de radio.
estarán los compas difundiendo información importante sobre lo que ha sido estos 12 días de paro. También nos saluda la compa Naomi desde Santa Elena, qué chévere que nos estés escuchando, chévere, les mandamos igual un gran abrazo a toda esa gente que estuvo en la costa apoyando y difundiendo, impulsando esta situación. También nos manda un saludo Pato Balseca, que nos dice saludos, bro, bacano, y nos pone los cuernos de arriba. Esa es, pana, aguante, aguante la gente. Chévere, también nos está escuchando y nos está viendo Cristian López Talavera, que nos dice saludos, compas de Radio Frecuencia Subversa, y a los panas que estuvieron en la resistencia. Se viene la reforma laboral, así que la lucha continúa. Eric Bautista nos dice, esa es mi hijo, saludos a la resistencia que sigue. Esa es, pana, sí, como están mencionando la gente que nos está escuchando, la resistencia sigue y seguirá. Realmente estos diálogos hay que recordar y hay que mencionar y señalar que han bajado de los diálogos del movimiento de los sindicatos de los trabajadores al sector hoy laboral, que supuestamente iba a ser hoy, lo pospusieron. Y ni se diga con el movimiento estudiantil, ni siquiera se ha planteado, me parece, una reunión. Entonces, sí, aplaudir, pero también estar al pendiente, no confiarnos, y que esto nos permita unir lazos en lucha, coordinar nexos comunicativos y redes que nos permitan manejar la información de una manera oportuna y así poder organizarnos todos y todas. Entonces, chévere para esa gente que nos está escuchando. Nos tenemos que ir al corte publicitario de Radio Casa de la Cultura. Regresamos en un segundo para seguir conversando sobre lo que fue estos 12 días, estos 12 vertiginosos días. Antes de ir al corte, Edison G. López nos dice, correcto, la lucha continúa en contra de la reforma laboral. Atentamente, Piojo. Esa es, Piojo, bacano. Salud. La lucha por las reivindicaciones de género también están ahí, y hay que tampoco olvidarse y también impulsarlas desde donde se pueda. Regresamos entonces después de este corte. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante 3 días vivirás lo imposible. Amalgama presenta Tierra de Magos, los 7 magos más premiados del mundo. Inexplicable, inolvidable. Casa de la Cultura Quito, 25, 26 y 27 de octubre. Compra tus entradas en buenplan.com.es con el auspicio de Kia, Banco Pichincha, Chap Seguros, TV Cable, Public One, Print Service, American Airlines, Advantage Travel, Ibis, USFQ, Granuts, Sello Rojo, Ducales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos a Frecuencia Subversa, vamos a escuchar algo de música subterránea, algo de metal ancestral aquí de los panas de Pachacama. ¿Qué canción escuchamos? Tuta Andes Manta. Esa es, vamos a escuchar algo de Saludos Pachacama. si nos están escuchando.
Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, conversando sobre lo que ha venido pasando, esta última situación, estos 12 duros días de noticias que han sucedido, en la que se nos ha abarrotado casi la posibilidad de difusión e incluso de un montón de cosas. Realmente es algo que se ha venido y es algo que no lo hemos esperado, y sin embargo ya se acabó, ya lo pasamos en teoría, aunque la lucha, las protestas, las manifestaciones seguirán adelante cuando sea necesario, como única herramienta de la población y de los sectores de la misma para posicionar las necesidades y exigencias legítimas, ¿no? Que en este caso son constitucionales, ¿no? Lo que ha exigido el movimiento indígena, y que, bueno, a nuestro gusto creo que hubiera sido más interesante que se plantee con mayor especificidad y con mayor radicalidad la cuestión minera, por ejemplo, aunque se manejó esta cuestión de la derogatoria con mayor creo que nos enfocamos mucho, creo que en los combustibles, me parece, y creo que faltaron más aspectos como que tú acabas de mencionar de la cuestión minera y del extractivismo, que están en zonas delicadas, que son incluso declaradas como patrimonio ambiental, ¿no? Entonces, eso, no sé, ahora vamos en esta cronología que hacíamos de los días que pasaban y todo eso, creo que, a ver, el 7 de octubre, o sea, la semana, el lunes, creo que empieza ya lo que es más fuerte, ¿no? Claro. Así es, o sea, desde el primer día, desde el día 3, se declaró desde las organizaciones y movimientos que el 9 de octubre iba a ser el día fuerte, ¿no? O sea, pero, a pesar de que ya los movimientos indígenas fueron llegando. Claro, esa fue otra pieza importante en un movimiento también que fue, me parece, el más elemental en toda esta sucesión de lo que fue el levantamiento social aquí en el país, porque no nos esperaba, yo no me esperaba, la verdad, yo también seguía como que cuando se anunció que se iban a venir toda esta movilización, especialmente de la provincia del Cotopaxi, yo me ponía a pensar inmediatamente en saber si realmente se iban a unir todos los colectivos, todas las comunidades, porque, a ver, seamos muy claros en esto, el movimiento indígena como tal en el país no es homogéneo, hay que decirlo. Hay muchas organizaciones ahí, son varios pueblos, son varias nacionalidades, creo que se me fue el número en este momento, por eso no me arriesgo a lanzar un número, pero son varias nacionalidades, son varios pueblos que componen el sector indígena, por así decirlo. Entonces no es que es fácil que se muevan, ¿no? O sea, incluso ni en México ni en Bolivia, donde se supone que hay más organización, no han podido tener una organización y una fortaleza como lo hay aquí en el Ecuador. Y eso te digo porque en el anterior gobierno de Rafael Correa, como que se resquebrajó un poco eso, ¿no? Como que se hubieron muchas rupturas en el mismo movimiento indígena, ¿no? La estrategia de poner algún indígena de funcionario estatal, la misma que usó este gobierno, poniéndolo de secretario del agua a un ex miembro de la CONAIE, que también pone en ruptura. Puede estar un miembro de este movimiento que da tanta resistencia a las estas, que no está mal, pero que habría que ser consecuente también con lo que, claro, lo que se ha luchado también, sí, ¿no? Según lo que conversé o lo último que pude escuchar de Luis de INRED, Luis Saavedra, una vez que se conversó, que estábamos conversando de eso, él también explica que la CONAIE no es precisamente como un organismo partidista como tal, por así decirlo, desde la urbanidad y desde estas cuestiones occidentales organizativas entendemos, sino que más bien es como un movimiento súper diverso, podría decir, Sí, ¿no? y en ese sentido creo que
el 7 de octubre, que fue el arribo de los diferentes compañeros indígenas, o sea, creo que se comenzó a escribir un nuevo episodio en la historia de este país, ¿no? O sea, creo que esto tiene Así es. que definitivamente ser registrado por la ciencia social ecuatoriana, tiene que ser explicado porque fue un aventamiento increíble. Yo vivo por el sur, y justamente en la avenida Maldonado, y créeme, fue una caravana impresionante. Yo nunca había visto ni me esperaba eso, o sea, fue, fue, fue algo maravilloso ver todo, cómo pasaba carro tras carro, camioneta tras camioneta, incluso algunos compañeros iban desfilando a pie, o sea, realmente, y se veía el compromiso de que estaban aquí luchando por algo, ¿no? Luchando por un sentido realmente social. Sí, ¿no? Y además la posibilidad de volverse unitarios en cuanto a estas propuestas, sin dejar de lado a los pueblos y nacionalidades afroecuatorianas, Ujú. afros y negras que salieron también de la comodidad de sus provincias a tomar la medida de hecho en las carreteras de los territorios y también decidirse en venir hacia la ciudad a posicionar eso. Igual reconocer que en todo decir que existe democracia cuando es todo una argolla, también tampoco legitimamos, pero bueno, de una u otra manera, por ejemplo, roles como el de Yacu Pérez, como que de una u otra manera brindan un poco más de sostén a la comunidad, ¿no? Y creo que lo que deja este punto y este hecho es darnos cuenta que las dirigencias y la gente que está en las cabezas de las organizaciones no son nada si es que no están con sus bases, ¿no? Creo que Claro, y eso creo más que o nos menos es. han callado la boca quienes pensábamos que el movimiento indígena estaba medio fracturado y dividido, no, porque incluso hasta la Confederación de Indígenas Evangélicos se unió, y eso no es eso no es un detalle menor, porque digamos que algo que se ha estudiado todo este movimiento social es que, bueno, hubo como que una pequeña ruptura, ¿no? Entre los católicos y los evangélicos y la misma CONAIE. Y cuando sucedió esta manifestación, todas las comunidades indígenas de alguna manera lograron unirse. Y eso es, por eso digo que esto lo que acaba de pasar no es cualquier cosa, realmente. Que todo el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, obviamente se haya unido, es realmente algo espectacular y estupendo, que no sé y ojalá lo regresemos a vivir cuando realmente sea necesario la lucha social de nuevo. Sí, es necesario apoyar e impulsar estas formas de protesta, en ese sentido, reconocer, volver a posicionar esto que decíamos de que las dirigencias no son nada sin las bases y no pueden hacer nada y no deberían tampoco hacer nada y deberían responder y actuar en cuanto a sus bases, ¿no? Las bases del movimiento indígena, la gente que vino de Chimborazo, que vino de la Amazonía, que vino de todos lados están impulsadas por estos ideales que son entendidos claramente, ¿no? Por esa cuestión. Nos llegan comentarios, vamos a mandar unos saluditos. Nos saluda Santiago Arauz desde Guitarrec, en el centro de la ciudad, en el barrio América, que es un espacio que brinda la oportunidad también a la difusión de espacios punk y de bandas y de proyectos musicales. Guitarrec, ahí contáctense con Santiago Arauz, el panita que nos está escuchando. También nos escribe Arlen Siu, que nos dice en pie de lucha contra la megaminería y el extractivismo. Sí, panas, compañeros, compañeras, no nos olvidemos de esas luchas que son
por décadas que se han levantado aquí en nuestro territorio en contra de la explotación petrolera, hoy en contra de la explotación minera y petrolera, hay que seguirla impulsando. Tino Ramone, que nos saluda y nos dice que más loco, y nos indica que se dejó de escuchar el audio, aunque posteriormente nos dice que ya volvió. Entonces, chévere, a esa gente que está monitoreando, significa que sí nos están escuchando y que están al pendiente de nuestro programa y nuestras emisiones. Entonces, igual seguir conversando un poco. Claro. La última cosa que creo que deberíamos tratar antes de finalizar el programa es el rol que tuvieron estos medios, ¿no? Pero antes de eso, no sé si es que tenemos otra canción que puedas presentar. Sí, vamos con algo de igual una banda quiteña, Metamorfosis. ¿Cuál canción tenemos de Metamorfosis? Ya. Anónimo, vamos a escuchar Anónimo de Metamorfosis. Dedicado a la música. Policía Nacional. Okay. Vamos ahí, Metamorfosis. Y entonces continuamos aquí con la programación de Frecuencia Subversa ya en el bloque final. Se nos quedan muchas cosas por decir todavía, pero igual hablábamos de esto de la importancia de lo que fue el levantamiento de los diferentes sectores del movimiento indígena, ¿no? Y cómo hizo temblar al gobierno. Y cómo también los medios manipularon desde un inicio, querían decir que era un paro solo de transportistas. Siempre estuvieron a la deriva de cómo deslegitimar, de cómo desviar la atención. Oye, digamos que lo más chistoso, no sé, medio caricaturesco de esto fue que
más objetivos, entre comillas, fueron canales como CNN, que ya sabemos la línea que tienen, o sea, y no es mentira, o sea, tú veías CNN y te contaban mejor las cosas que aquí, los propios canales de aquí. Sí, o sea, es decir, porque bueno, ellos están ya a la cuestión, ya viendo cómo las protestas surgen en Francia y de tales, ¿no? O NT24 de Colombia, que también es una línea igual casi similar a la de CNN, o Todo Noticias de Argentina, que es miembro del grupo El Clarín, o sea, Sí, medios que realmente van por esa línea que hemos dicho, pero que igual, digamos que fueron algo más profesionales que aquí y realmente te contaban las cosas como eran. No tenían problema en decir esto pasa, incluso creo que fue este medio argentino de TN, de Todo Noticias, de ahí, del grupo El Clarín, que se asombraban por la falta de información. El enviado acá decía que se sentía un poco impresionado en cómo informaban aquí los medios de comunicación, y en eso fuimos testigos nosotros mismos, ¿no? Sí, una total impotencia y además y que tienen una reacción social, una respuesta en la sociedad. No sé con qué cara estas personas de estos medios y también estas personas de estas plataformas gubernamentales podrán pararse en algún momento en algún lugar público sin esa presión. Claro, y digamos que ellos fueron los perdedores de todas estas jornadas, fueron estos medios, ¿no? Así es. Igual señalar un poco la cuestión de lo que pasó también con Freddy Paredes, una breve impresión de lectura de lo que yo vi. O sea, se paró enfrente de un auditorio con 15,000 personas enojadas y esa persona no pudo empatizar, no pudo entrar en empatía, no pudo ni siquiera entender un poquito de lo que se pedía, ¿no? Desde sus privilegios, esta persona se paró frente a esa gente y con prepotencia dio sus exigencias, es decir, una actitud total reprochable, ¿no? Y por eso también, pero igual, claro, no, sin justificar esa agresión, ¿no? La gente después, ¿por qué se porta mal? Bueno, lo que quería decir con esto es que la violencia no solo es también una violencia física, sino también la violencia se ejerce a través de esto, ¿no? A través de este blanqueamiento, de este racismo, de este regionalismo, de estas xenofobias y de estas formas de discriminación que se hacen de nuevo visibles en este tipo de momentos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, Tino Ramón nos dice, se focalizaron solo en lo de los subsidios cuando lo de fondo realmente era no pactar con el FMI. Ese es un punto importante. Es un punto importantísimo, claro. Y realmente creo que ese es el primer paso para decir esta lucha sigue, porque el FMI seguirá reptando para tratar de hacer que los empresarios tengan su beneficio y la gente sea perjudicada, ¿no? Entonces, ir cerrando ya con eso, agradecer a David por haber estado acá, igual recordarles a todos nuestros compas que este espacio es un espacio alternativo de contrainformación y de difusión antisistémica, es decir, antisistema capitalista y antisistema patriarcal impuesto por todas estas agendas internacionales que pretenden que la sociedad se divida, que nos enfrentemos los unos a otros, que las luchas por los derechos humanos no sean la de la vanguardia, sino que más bien estén en segundo plano y que más bien se beneficie directamente a las agendas empresariales, policiales, militares, bélicas, que rigen el mundo, ¿no? Sí, bueno, como tú mismo lo dices, trata de eso, ¿no? Y bueno, lamentablemente por el tiempo creo que nos faltan muchas cosas más que discutir de lo que nos dejaron todas estas jornadas de protesta, que bueno, en cierta medida lograron un objetivo importante, ¿no? Es verdad, sí, no salió Moreno escapando en un helicóptero como Gutiérrez o Maguad, pero bueno, creo que es un avance importante, ¿no? No digamos una gran victoria, pero ya que regresar, aunque sea a mantener el precio del pasaje en 25 centavos para uno, que a veces toma 2 o 3 buses al día, ya es bastante, o sea, agradecer a todos los compas que estuvieron ahí
ahí luchando, aguantando los gases lacrimógenos y la represión, o sea, no sé qué palabras más decir, ¿no? Porque uno también estuvo, pude ir los días que realmente pude, como vivo bien lejos, fue un poco difícil transportarme, así que creo que estuve como 5 días de toda la protesta, pero bueno, igual ahí salir a las calles a veces para presionar a los que están en el poder, realmente sí, sí Es sirve, importante, es sí. importante, ya creo que por eso digo, este es un gran episodio para la historia social aquí en el Ecuador y que realmente Historia social que debería ser la historia de todo el ajá, Ecuador, ¿no? y No que debería ser la realmente historia de los debe ser grandes. registrada y esta sí no debe ser olvidada. Así es. Recordarles del movimiento indígena de la CONAI, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es una organización que aglutina en su seno a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas del Ecuador por la resistencia y organización social de los pueblos indígenas. Los principales objetivos son consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, luchar por la defensa de las tierras, territorios indígenas y recursos naturales, fortalecer la educación intercultural bilingüe, luchar contra el colonialismo y neocolonialismo de las empresas transnacionales en comunidades indígenas, impulsar la autolegislación comunitaria y desarrollar el comunitarialismo integral, fortalecer su identidad y sus formas de organización social y promover el ejercicio de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, reconocidos en la constitución política del país. Esto nos envían al chat de Taller de Medios Libres, que agradecemos que se fortalezcan estas redes comunicativas y que se mantengan para mantener roto este cerco mediático que ahora vemos lo peligroso que puede ser. Medios tradicionales, ni perdón ni olvido, también para la ministra del Interior y para el ministro de Defensa, no habrá perdón ni olvido hasta que la justicia llegue por todos los asesinados, por Marco Otto, Punky asesinado. Acabamos así el día de hoy. Así Hablamos. es. Sí, nos vemos amigos del siguiente martes en otro programa más de Frecuencia Subers. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza